Yo lo que estoy tratando de hacer es aplazar un poquito las malas noticias, Alba, porque yo tengo ya un rato enfadado, cansado y digamos aburrido de estar dando una crónica constante de pesimismo, una cosa atrás de otra, que es el triste mundo en el que vivimos, es una realidad y me gustaría tratar de extrapolar cosas a la dirección de riesgos más que a la dirección de ánimos, pero me parece que hoy está todo ligado y tenemos cosas que preocupan, porque pues todo está ligado tarde o temprano o con una zona productiva o con una zona de consumo, ambas puntas con un signo de interrogación enorme. Si nos vamos a la zona productiva, digamos que el Departamento de Agricultura el día de ayer dio alguna visión actualizada de acuerdo a sus propias narrativas sobre el aspecto productivo en Estados Unidos. Sorprendió un tanto, especialmente porque en la soya fue a quitar un tanto de rendimiento. Estamos hablando de pecata minuta, si me lo permiten, cosas pequeñitas que realmente no mueven mucho la aguja. En el maíz una cosa también muy similar y en este orden obviamente lo que estamos viendo y que sentimos al menos para el perfil de riesgos es que no tenemos un cultivo que se esté haciendo más grande y progresivamente las cosas no van a ir a mejorar. Así es de que la visión hacia terminar el ciclo agrícola en términos de proyección productiva, pues el Departamento de Agricultura no nos va a dar una noticia que sea muy conmovedora en ese sentido. Sin embargo, cuando tenemos que ver la salida de toda esta mercadería en los tiempos, pues tampoco encontramos mucho alivio y contrario contra todo, obviamente sentimos que los diseños y las narrativas de los bancos centrales más poderosos del mundo están intentando tomar un rumbo diferente y quien no lo hace de una forma astringente, en una instancia de estarle quitando liquidez a las economías y ser más restrictivos, más rapaces, si me lo permiten, reciben un castigo. Y esto lo vimos recientemente con la libra esterlina, lo hemos visto con Inglaterra y obviamente la señora que va llegando a la silla del despacho, pues le fue mal, le ha ido mal con sus ideas brillantes, porque no puedes estar en un mundo donde pisas el acelerador y el freno a la vez. Entonces no puedes aflojarle al tema impositivo y no puedes seguirle dando dinero a la gente en virtud de que las cosas sean mejores. Hemos estado apostando en el mundo a que se pueda tener ingresos sin trabajar. Y esto tarde o temprano te pega y te cuesta. El problema es de que el político en turno, que su negocio no es conducir a las naciones, sino que su negocio es prosperarse electoralmente y poderse quedar y obviamente intentarse reproducir en ideas para que venga el que sigue y que le tape lo que hizo o que básicamente no lo ponga en virtud, está forzado a seguir con la maquinita de tratar de subsidiarle a alguien que simplemente no tiene una capacidad económica para poder seguir consumiendo. Y este alguien el día de hoy está cómodo, tal vez hay que decirlo, con la situación de que reciba, que no es la instancia de que le cambia la vida, pero recibe algo que de alguna manera lo mantiene en un status quo, cuando lo que tendría que estar demandando es la capacidad de que se exprese por su propio esfuerzo su intención de prosperar, y que eso es lo que estarías buscando que sucediera en un país justo entre todo y el orden. Ahora, no estoy particularizando, esto aplica a muchos lugares, desde grandes, poderosos y pobres y mal acomodados como los nuestros, como los tenemos el día de hoy, que tristemente hemos incrementado la cantidad de gente en polarización. Entonces, yo te dije que te traía noticias negativas y de alguna forma, si le queremos sumar lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, desde lo que pasó con este puente de Kerch, es muy importante este puente y no olvidemos que esto es básicamente la salida y el conductor del 30-40% del trigo ruso exportable. Sale por el estrecho, obviamente, que estos amigos manejan y que es una ruta de infraestructura importante. Entonces, no es un dato menor. Ahora, la respuesta de Rusia yo creo que fue muy clara. Y aquí la pregunta es por qué no ha hecho algo un poco más decisivo. No sé por qué se tardan, pero los rusos tienen capacidad de poderle poner bombas a cualquier lugar de Ucrania en el momento que quieran. Y Ucrania simplemente no tiene capacidad ni siquiera de verlas llegar, las escucha cuando aterrizan. Y es una tristeza, pero es una realidad. Es que la infraestructura de inteligencia de Ucrania como para ver por el espacio aéreo cómo defenderse simplemente no existe. Entonces, si son convencionales o no convencionales, es lo mismo. Al final de cuentas, no tiene cómo defenderse. Y aun cuando Estados Unidos y muchos otros países están haciendo el intento, técnicamente, tecnológicamente es un problema. Necesitan reconstruir muy pronto los ucranianos y obviamente no puedes reconstruir cuando te lo siguen bombardeando. Así que necesitas un espacio de paz. Y con eso, hacia los próximos ciclos agrícolas, sí tenemos claro que la superficie y la capacidad productiva de los ucranianos va a ser disminuida.
no contemos con ellos. Me parece, el día de hoy estará o está en Kazajstán Putin hablando con Erdogan, un par de queridos, y entre otros, pues, tratando de ver qué es lo que pasa con ese corredor humanitario. Y el resto se los vamos a dejar etapas que tampoco controlamos, como son situaciones climáticas, que en Argentina preocupan mucho, la producción de trigo viene a menos, la sinceración de lo mismo está complicado, el mercado se va a sentir apretado, la exportación tiene mucho más vendido lo que tiene comprado internamente, se va a hacer un apretujadero grande y el resto pues, va a ser Brasil, que puede ser absolutamente todo lo contrario. Haz vista de tiempos y observa las cosas como son en distancia. Hoy, por ejemplo, Brasil está por poner un ciclo agrícola que va a poder proponerle al mundo cerca de 80 o 90 millones de toneladas de producto para exportar, en soya particularmente. Hace 10 años era lo que producían en su totalidad los brasileños. Esta capacidad van a seguir creciendo, que no tienen obstáculos y obviamente que con eso las cosas en el camino agrícola cambian y muchísimo. Es decir, que los brasileños de momento, sin muchos obstáculos, con el clima en orden, digo, hay algunos lugares que están medio tapaditos, pero la verdad es que no pegan demasiado, tendrán un cultivo brutal que le va a cambiar por completo la fisonomía a este mercado hacia el año entrante, especialmente cuando no tenemos idea de qué es lo que va a pasar con la situación económica en el mundo. Aquí en cosa de minutos, me parece 7, 8 minutos más, estaremos viendo el dato de inflación, el famoso dato que tendría que estar revisando. Esto es uno de los datos que revisa la Reserva Federal porque le gusta más el core, pero este dato nos va a decir hacia dónde tienen que ir cuando las minutas que hemos estado revisando la Reserva Federal te dice seguiremos incrementando las tasas de interés, seguiremos haciendo el apretadero de la economía, aplicándole castigo, ya salen voces educadas en este sentimiento, obviamente que ya cuando empiezan a respingar es porque algo serio pasa, como lo que pasa con JP Morgan Chase, el señor Jamie Dimon, que dice que todavía te falta un 20% más de lavativa en los mercados accionarios, y lógicamente que las próximas tasas levantándose a partir de aquí son las que van a empezar a doler, y lógicamente que la próxima lavativa de 20% en muchos mercados y muchos valores son los que van a empezar a doler. Esto es, en sentido estricto, el aperitivo. Tenemos una cadena interminable de datos entre peste porcina en Europa que sigue creciendo, influencias aviares y obviamente que se están cocinando subvariedades en China de COVID, que en algunos lugares empiezan a molestar, inclusive en Estados Unidos, y no importa tanto el bicho, eso ya no nos espanta. Lo que importa nuevamente es quedar en manos de burócratas que nos paralizan las economías y luego nos las resuelven de una manera artificial. Así es que estamos en esto, es jueves apenas, mañana es exhibiernes y para mí es un placer estar con ustedes y saludarlos. Ya les dejo con ese negativismo hasta aquí, el resto decirles, mañana se toma vinito y nos quedamos en paz. Bueno, muchas gracias. Si podemos, después de que aparezca el índice de precio, hablar contigo, estaría buenísimo. Pero bueno, Ya me vemos si quedo un nos rato. conectamos dentro de un ratito, ¿ok? Vamos Déjame ahí. que le quiero hacer una pregunta a Antonio, Nos ¿puedo está o no? esperando Gustavo. Si le podemos hacer la pregunta a Ah, Antonio después. Vaya con Gustavo, yo los espero un rato más. Dale, 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 dale. dale. Carlos, te había quedado una pregunta para Antonio y Antonio tiene antes una información para darnos. Adelante, Antonio. Hola, bueno, pues 8.2 el dato de inflación en Estados Unidos, 8.1 era el pronóstico, el previo fue 8.3, es mal dato. Si sumas el dato de empleos, de inflación y todo lo que le viene, definitivamente son malos datos. El core también está por ahí alto. ¿Qué significa? Que va a seguir la política rapaz de la Reserva Federal y todas las utilidades que estábamos viendo en los mercados accionarios esta mañana se borraron, se vinieron abajo, se empezó a caer el mercado. Así es de que pues seguimos viendo una inflación pegajosa y una condición donde vamos a tener más astringencia, hay que quitarle liquidez a la economía y esto nuevamente le va a pegar muchas dudas y muchos interrogantes a la demanda potencial del mañana. Esto no es conductivo de consumos y lógicamente no es conductivo de buenos precios de commodities ciertos. Hay que ser selectivos. Cobre y algunos minerales, tal vez más que otros. Menos soya, menos maíz, menos trigo, eso es menos inelástico y mucho menos petróleo, especialmente en las condiciones como estamos ahora. Carlos. Antonio, como vos sabés, la Argentina tiene un problema muy serio con el trigo. Ahora, vamos a tener muy poco trigo, no se va a exportar casi nada. ¿El mundo considera a la Argentina un exportador de trigo hoy y tiene influencia lo que está pasando con el trigo en la Argentina en el mundo o es una cosa absolutamente marginal? No, no es marginal, Argentina nunca es marginal, siempre estás revisando información. Ahora, como sabes, pues ustedes están muy cerquita de Brasil y obviamente que realmente esos flujos en la mayoría están ahí. Brasil, México también han participado bastante últimamente y obviamente algunos lugares en África, pero sí se está revisando. Obviamente que esto te agrega mala noticia con mala noticia y no te da un concierto de bondad y preocupa. Lo que tienes de momento del otro lado de la balanza es, bueno, ahí está Rusia,
que va a tener un cosechón y están hablando de cambiar condiciones. Y Australia, que bueno, si estas lluvias no les destrozan la calidad, ahí estará también y te sientes también un tanto cómodo. Además, al final de cuentas, el trigo es algo que se mueve mucho y muy rápido, tiene ciclos primaverales, ciclos invernales, hemisferio norte, hemisferio sur, entonces el ciclo del trigo se recompone muy pronto, o sea, los apretaderos duran poco en sentido estricto, pero obviamente que aquí, cuando tienes malas noticias en el Mar Negro, no quieres más malas noticias en Argentina, sí se está notando, sí se está hablando de ello y obviamente se tendrá que tomar alguna consideración. Ahora, en toda honestidad, y se los digo con todo el respeto del mundo, el trigo es un perro en términos de commodity, porque opera de esa forma. Es increíblemente aleatorio y realmente va con un sentimiento poco fundamental en mucho orden, especialmente como está comportándose los contratos en Chicago el día de hoy y lo que está haciendo también el Matiz.